Hola a todos, bienvenidos a Radio Oso. Hola Jordi. ¿Qué tal, José? ¿Cómo va? Muy bien, seguimos con el repaso a todos los ganadores a mejor película de los Oscars. Ya vamos por el año 1933. Hoy vamos a analizar la película Cabalgata y como siempre empezamos con un análisis de qué pasó ese año para ponerlo en contexto. Em, Se hizo la película del Hombre Invisible, la de King Kong. En la segunda parte, la secuela, vaya, de la película del Doctor Mabuse, el testamento del Doctor Mabuse, en este caso, se estrena el programa de radio del Llanero Solitario, se publica por primera vez la revista Newsweek, John Wayne participa por primera vez para Lone Star Productions en una de las películas, Jinetes del Destino. La 20th Century Pictures se funda. Federico García Lorca publica Bodas de Sangre. El premio Nobel de Física es para Schrödinger y Dirac. Y Enrico Fermi también plantea su teoría del decaimiento beta, la radiactividad inducida. IBM saca su calculador astronómico. Se pone a punto el motor diésel en Alemania. Los laboratorios Bell descubren por primera vez que el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, emite en ondas radio. Es el inicio de la radioastronomía. Se, se desarrolla el juego Monopoly, que es curioso, ¿no? Que después de la bancarrota del 29 se genere el Monopoly. Todos Es que el queremos ser monopolio iba en ricos. contra de. Iba en contra. Lo hizo una mujer y le jodieron la patente. Ujú. Bueno, también se hace el primer autocine, se abre en New Jersey, el primer autocine. Em, También Leo Szilard concibe la idea del reactor, reacción en cadena nuclear esperando un semáforo en rojo en Southampton, en Londres. Uh, Air France se forma por la fusión de 5 compañías aéreas más pequeñas. Se patenta la radio FM y ya pasando un poco a la política, digamos. En España tenemos el suceso de las Casas Viejas, que es un alzamiento anarquista en el cual el gobierno de la Segunda República de Azaña tuvo que ejercer una gran represión, la Guardia Civil también. Hubo bastantes críticas al gobierno de Azaña en este caso. Resultaron muertos 28 campesinos y 2 guardias civiles. Y hubo mucha violencia luego, hubo 100 muertes derivadas de esto. Se ratifica la confianza al gobierno, pero por poco, o sea, 173 votos contra 130. Entonces se funda el partido monárquico, Renovación Española. Se aprueba la ley de confesiones y congregaciones religiosas. Se crea la denominación de origen de Jerez. Alejandro Lerroux forma el nuevo gobierno en España, que tiene un discurso obrerista, pero también anticlerical y opuesto al nacionalismo catalán, que estaba incipiente en esa época. Como consecuencia de este suceso de las Casas Viejas, dimite el gobierno de Azaña. Eh, José Antonio Primo de Rivera funda la Falange Española. El pueblo vasco vota por la autonomía, que ya la tenía Cataluña el año pasado, ya lo vimos. Em, Se realiza por primera vez el sufragio universal en las elecciones de noviembre, que en estas elecciones ganarían los partidos de derecha y Francesc Macià, que era presidente de la Generalitat, fallece a causa de una apendicitis en Barcelona. Em, en otros países, en Estados Unidos, se hace el puente de Golden Gate. Em, Se vota a favor de la independencia de Filipinas, que había sido invadida por Estados Unidos. Se inaugura el Monte Rushmore, que ya habíamos visto en años anteriores que se iban montando una cabeza tras otra de esta estatua. Roosevelt Momento. toma Roosevelt toma posesión como presidente.
En el marco de la depresión, de la Gran Depresión, lo habíamos comentado, ¿no? El New Deal es cuando se empieza a debatir aquí la propuesta esta de Roosevelt. Se legaliza de nuevo la venta de alcohol en Estados Unidos. Se crea el primer campeonato de la NFL. eh, se, Se hace un pacto de las cuatro potencias firmado por Gran Bretaña, Francia, e Italia para intentar poner un poco de límites al ascenso nazi o hacer de contrapunto. Ahora hablaremos con más En, detalle en nuestra en sección en Italia. Alemania. Sí, Mussolini también entra en el pacto este porque, bueno, no se sabe si es por quedar bien o lo que sea, pero es para tener relaciones más estrechas con Francia, que podría ser simplemente para calmar los nervios en Europa, rollo, tampoco es tan grave, ¿no? Podemos hacer pactos todavía con esta gente. Pero bueno, se va fraguando esto. En Reino Unido se eleva la edad de responsabilidad penal. eh, Estaba en 7 años a 8, pues ahora para la pena capital, por ejemplo, hasta los 18 años no te pueden matar. La edad mínima para trabajar a tiempo completo es de 14 años. Se declara ilegal la venta de productos de tabaco a menores de 16. Japón se retira de la Sociedad de Naciones e invade el territorio de China. Y Empieza bueno, la guerra de Mahatma, Manchuria, sí, la Mahatma guerra de Gandhi China es... contra Japón. Ujú. Fulgencio Batista está en Cuba, pues dirige la revolución de los sargentos y el gobierno provisional es reemplazado por el presidente Ramón Grau. em, y la Corte de la Haya, la Corte Internacional de Justicia, decide que Groenlandia pertenece a Dinamarca y condena a Noruega a, a que no haga desembarcos en el este de Groenlandia y Noruega se somete a esa decisión. Vale, en cuanto a nuestra sección de qué está pasando en Alemania, ¿no? ¿Qué está pasando en Alemania? Habíamos visto Y mientras pues que tanto en Alemania, el año anterior Hitler estaba cada vez, bueno, no había un gobierno que pudiera gobernar en solitario con mayoría absoluta, se tenían que hacer pactos y entonces se abrió la puerta a que Hitler fuera el canciller formando un gobierno, ¿no? Hitler sería el jefe del gobierno y luego, pues, podríamos colocar a ministros aquí y allí, ¿no? Entonces, Papen, por ejemplo, era uno de los que estaba haciendo intrigas para designar a Hitler. Em, y bueno, eso, al final era como la única opción, ¿no? El partido nazi seguía siendo el más votado, no se podía ignorar que era un partido con fuerza política, ¿no? En esa época. Entonces, se proclama a Hitler como el presidente y hace discursos, la proclamación al pueblo alemán, hace un discurso secreto a sus líderes militares que ya empieza a esbozar los planes de rearmar a Alemania, desafiando el tratado de Versalles. Y el 27 de febrero se hace el incendio del Reichstag, que es controvertido, pero se asigna a un anarquista, a un joven holandés comunista, que entonces esto le da la excusa perfecta a Hitler para actuar contra los enemigos políticos. Firma un decreto de emergencia, el presidente Hindenburg, y en este decreto pues, se suspenden los derechos civiles básicos de libertad de expresión, de prensa, de reunión, permite detenciones sin juicio, autoriza registrar casas y cerrar periódicos. Y entonces este decreto no tiene fecha de fin, o sea que le da como mucho poder, ¿no? El partido nazi gana las elecciones con el 44% de los votos. Hitler lo convoca a esta esperanza para obtener mayoría absoluta. Sigue sin tener mayoría absoluta, eh, pero bueno, le da mucho poder, el más del que tenía hasta ahora. Y entonces los nazis durante la campaña ya empiezan a usar la violencia, intimidan a los opositores,
Hay muchos opositores, comunistas, socialistas, que son arrestados y silenciados, o sea que, eh, bueno, fruto de de estas elecciones, junto a los aliados conservadores que le dan el poder, pues ya puede controlar el Parlamento. Se inaugura el centro de concentración de Dachau, el campo de concentración para prisioneros políticos. Se aprueba la ley dando plenos poderes al gobierno de Hitler, em, convirtiéndolo en dictador, ¿no? Ay, Führer. Gra- claro, gracias a este incendio del Reichstag, pues al final ha acabado siendo esto, ¿no? Pudiendo Führer. arrestar a los diputados comunistas, ah, y tiene ya, en principio, 4 años, pero se prolongarán indefinidamente estos derechos nuevos, ¿no? Sí, hasta que se ponga su dosis por la sien de bala y ya está. Se acabe su poder. Y entonces comienza el proceso por el que todos los aspectos de la vida alemana se tienen que regir con el ideario nazi. Se prohíben los sindicatos independientes, se crean organizaciones bajo el control nazi para trabajadores, jóvenes y mujeres, se expulsa a opositores de cargos públicos, se empiezan a marginar a judíos del servicio civil y la vida profesional, se prohíbe los rituales kosher de los judíos, se persigue a los testigos de Jehová, los médicos judíos están excluidos de los planes de seguro, por lo tanto tienen que abandonar sus prácticas, establecen la Gestapo, la policía secreta nazi, prohíbe los sindicatos, se queman 20.000 libros de autores de, los simpatizantes nazis, queman estos libros escritos por judíos, comunistas, pacifistas o simplemente no alemanes, que no estén con la línea de pensamiento, ¿no? Se legaliza la esterilización eugenética, es decir, que puedes esterilizar a gente que no quieras que propague sus genes a generaciones futuras, ¿no? Se prohíbe la formación de nuevos partidos, y entonces ya no hay más elecciones libres, ya no existe oposición, el único partido es el nazi. La democracia ha sido totalmente destruida, se consolida el poder de Hitler. Goebbels crea el Ministerio de Propaganda para controlar los medios de comunicación. Se prohíben todos los partidos, como ya he dicho, y en agosto Winston Churchill es el primero a nivel internacional, digamos, que hace un discurso advirtiendo de que a pesar de que esta gente de Hitler vaya contra los comunistas y esto nos interesa, Hitler es un poco peligroso, ¿no? Y además que está haciendo que se esté rearmando Alemania, ¿no? Bueno, Alemania dice, solicita poderse rearmar en la Sociedad de Naciones y como no se lo dan, pues abandona la Sociedad de Naciones la Alemania nazi también. En finales de año, entonces, ya habíamos hablado de que había una serie de gente que ya se lo estaba oliendo, ¿no? Con todas estas indicaciones que hemos visto. Y uno de ellos es, por ejemplo, Einstein, que escapa en octubre de Alemania y se refugia en Estados Unidos dando clases en Princeton, ¿no? Y bueno, pasando ya a la sección de nacimientos y muertes, nace Juan Marsé, Kim Novak, Costa Gabras, Yoko Ono, Nina Simón, Alfredo Landa, Carmen de Mairena, Jesús Gil, Michael Caine, Quincy Jones, Philip Roth, Jean-Paul Belmondo, Montserrat Caballé, James Manfield, James Brown, Joan Collins, Jim Wilder, Roman Polanski, Paco Gento, el futbolista, John Barry, el compositor, Larry King, y aquí Carmen Mairena nos tenía que decir quién era, ¿eh? Paco Gento, el futbolista. Carmen de Mairena, no. estaba esperando que hablaras tú de Carmen de Pérez en algún momento. Eh, No, a ver, a mí me estaba cuadrando todo. Insignes, Carmen de Mairena. O sea, a nivel de Kim Novak. Sí, sí, sí. No y tiene, me ha finalmente, hecho gracia lo de Paco Gento, futbolista. el futbolista. Y finalmente, Carmen de Mairena, en cuanto a muertes, muere Roscoe Arbuckle, este actor ¿cómo? estadounidense. Arbuckle, Roscoe Arbuckle.
ese que fue acusado Ah, vale, sí, sí, sí. El gordo aquel que decían que había violado a una chica con una botella, que era amigo Exacto, de sí, Chaplin y amigo sí, de Buster Keaton. Ujú. sí, sí. Vale, pues pasamos quizás ya a la película. Recordamos A ver, si tienes Cabalgata del algún tema año. más de Carmen Mairena o Marujita Díaz o Yo ya Churlan estoy bien. Preave, ¿no? De Sí. esto. No, Pues vamos a hablar hoy de Cabalgata, esta película de pensaba que decía de Carmen 1933. Mairena. Está dirigida por Frank Lloyd. Está basado en una obra de teatro de Noel Coward. em, No, el Coabar, y el dramaturgo inglés, ujú, que él normalmente hacía comedias eh, bastante costumbristas de high society, ¿no? ujú, Eran bastante elegantes. Tuvo bastante éxito en ese tipo. Por ejemplo, hizo las típicas comedias que hacía Bing Crosby, etcétera, ¿no? Era este tipo de high comedy bastante gracioso, era bastante gracioso. Sí, aquí, de hecho, aquí ya veremos varios diálogos que tienen su, su firma, su ¿no? toque, ¿no? También Ujú, al igual que existe el toque Lubitsch, pues aquí ya veremos que tiene su toque, ¿no? Sobre todo las conversaciones que tendrán los criados, el sí, mayordomo y la cocinera, que son pareja. ujú, Sobre todo al principio, después ya no sé, ya después ya no tanto, no hay tanto, sí. pero al principio sí que tienen varios diálogos de ese tipo. Sí, esta obra era un éxito en el teatro de Noel Coward y la gente estaba esperando la película cuando se estrenó, o sea, porque ya era un Mm. éxito absoluto. Noel Coward recibió $100.000, un récord, serían como 2 o 3 millones de dólares en la actualidad, que era la suma más alta pagada por los derechos cinematográficos, pagada hasta este momento. Ujú. Em, los fueron enviados a Londres para grabar la producción teatral y utilizarla como guía para la adaptación cinematográfica. Se utilizó un director británico, Frank Lloyd, que había nacido en Glasgow, porque se quería dar este toque británico, ¿no? Sí, Y de hecho es muy posh. Si, tú si lo ves en versión original, las pronunciaciones, sobre todo, claro, de los aristócratas, es muy posh, ¿no? Ese tipo de acento aristocrático, incluso llama la ujú, atención y todo. pues eso, se daba este aroma británico a pesar de que se filmó íntegramente en Hollywood, ¿eh? Sí, bueno, Eh, pero es algo que ya hemos ido comentando. Hasta dentro de unos años nos empiezan a hacer historias americanas, ¿no? Si nos fijamos, la mayoría de obras que hemos hecho o estaban ambientadas en Alemania o Inglaterra, pero casi nunca cuentan una historia, salvo creo que Cimarrón, que sería ujú, la obra más americana, por así decirlo. El ujú. resto sí que son obras más y- europeas. O Sí, sea, sí. que es algo raro que en Hollywood, que ya veremos después que hacen sus propias versiones, ¿no? Ujú. De películas, esto, que hagan producciones. Bueno, yo creo que cambiará ahora, cuando estalle la Segunda Guerra Mundial y empiecen realmente el nacionalismo exacerbado y el patriotismo, yo creo que esto cambiará. Vale, pues eso, la película em, tiene tacos, digamos, palabras como maldición e infierno, que ya se utilizaban en la obra y se adaptaron. Estábamos todavía antes de que se instaurara el código Hayes. Entonces dice, la gente estaba muy preocupada porque esto podría sentar precedentes, pero la respuesta del presidente de la Fox dice, "Pues, ojalá todas las películas se sentara un precedente y todas fueran igual de buenas que esta de Cabalgata, ¿no? Por ejemplo. Esa era la respuesta. Bueno, es un poco la idea de. Aquí es la misma idea que tenía la gente, ¿no? Con el HBO, que quiere hacer una serie en el HBO porque se puede decir.
palabrotas, ¿no? Porque en el resto de generalistas no se puede decir palabrotas o se escuchaba el típico pitido y HBO como era por satélite o pues se podían decir palabrotas, enseñar desnudos, o sea, siempre distinguías una obra del HBO porque habían desnudos, palabrotas, violencia, de todo tipo, ¿no? De hecho, por Mm. ejemplo, un ejemplo es Juego de Tronos. Juego de Tronos es la típica producción de HBO, aunque antes ya había existido otra como por ejemplo Roma, ¿no? Que era igual o más bestia todavía, más sanguinaria, con más palabrotas, más desnudos, más de todo. Pero bueno, pues era un poco eso, ¿no? La idea. Pues la película se estrenó, el presupuesto fueron de 1.200.000 dólares y acabó siendo un éxito comercial, 3,5 millones en alquileres en todo el mundo, eh, 2,5 millones de libras en Reino Unido. Se estrenó en el Radio City Music Hall y fue la primera película en la historia de ese teatro en posponerse una segunda semana. Noel Coward estaba muy contento con la adaptación. Dice, lo acabo de ver y es alucinante lo que habéis hecho con mi obra. Así que enhorabuena, le gustaba mucho. Los 100.000, los $100.000 también ayudaban. También ayudaba. Pero que estaba bien porque llevaron más allá la producción de teatro, Sí, ¿no? sí, Digamos, sí, sí. que Sí, sí. lo veía bien. Ganó tres películas, hay tres películas, no. Ganó tres premios de la Academia, tres a mejor película, que esta estatuilla se vendió, fue subastada al final en 2012. También ganó mejor director, Frank Lloyd, que cuando le dieron el título, el premio, el que lo presentaba, Will Rogers, dijo, ven a buscarlo, Frank. Y en vez de Frank Lloyd, se levantó Frank Capra pensando que era para él, porque también estaba nominado por Dama por un día. Y claro, luego se dio cuenta que no, que tenía que volver a su asiento porque no era para él el premio, ¿no? Eh, bueno, cuando vio que Frank Capra subía, eh, Will Rogers hizo subir también al otro candidato, a Josh Cukor, para que se unieran a los dos Frank, simplemente para que no hiciera todo el ridículo que había hecho, ¿no? Al final dice que volver a mi mesa, Frank Capra dijo que fue el rato más humillante de mi vida, ¿no? Y también consiguió a mejor dirección de arte y fue nominada a Mejor Actriz, Diana Wynyard, que fue la primera actriz británica en ser nominada al Oscar. Y, y bueno, pues eso. Por ejemplo, Buñuel dice que es una de sus 10 películas favoritas. Y también Adolf Hitler se ve que la veía con Goebbels dos veces. Eh, la vio porque le gustaba mucho. El archivo de cine de la Academia ha conservado Cabalgata en 2002 y entrará en dominio público en 2029. Sí, porque una cosa curiosa es, bueno, que esta película también ganó otros Oscars porque en la película anterior, la que hicimos, Gran Hotel, es la única película que ganó solo el Oscar a la mejor película. Esta tiene más Oscars. Eso es algo remarcable también. Vale, en cuanto a la ceremonia de los Oscars, em, Cabalgata ganó a mejor película, a mejor dirección Frank Lloyd, también por Cabalgata, mejor actor Charles Lawton por La vida privada de Enrique VIII, a mejor actriz Katharine Hepburn por Morning Glory, a mejor guión Pasaje de ida a Robert Lord, a mejor guión adaptado Mujercitas, mejor dirección de arte Cabalgata, ya lo hemos dicho, mejor fotografía Adiós a las armas de Charles Lang, mejor corto Así que este es Harris, mejor corto novedad Krakatoa, a mejor corto de dibujos animados Los tres cerditos de Walt Disney, que fue Walt Disney el primero en ganar eh, premios consecutivos a mejor corto de dibujos animados, que ya lo había ganado el año anterior por Flores y Árboles. A mejor grabación de sonido, Adiós a las armas. A mejor asistente de dirección, los de la Paramount. Y entonces quedó el ranking en 3 Oscars para Cabalgata y 2 para Adiós a las armas. Vale.
Las otras películas que compitieron con Cabalgata a mejor película fue Mujercitas, que está muy bien interpretada por Katharine Hepburn, y que es la historia de Mujercitas que ya conocemos y está muy bien hecha. Soy un fugitivo de una pandilla encadenada, también está muy bien esta película. Dama por un día, una película de Frank Capra, que hay esos líos suyos, ¿no? Y una mujer mayor que aparece allí lo hace muy bien, una anciana que vende manzanas en la calle. La llama eterna, Adiós a las armas de Zúcar, que bueno, es un poco, bueno, es un poco drama para mí, para mi gusto, pero bueno, está inspirada en la novela de Hemingway. La vida privada de Enrique VIII, que es una película histórica, pero que tiene ese tipo de interpretaciones exageradas que a mí no me gusta tanto, pero que a Charles Lawton le llevó a ganar un Oscar. Lady Lu, Nacida para pecar, esta película de Mae West y Cary Grant, que bueno, a mí no es que Esa me fue guste la demasiado. primera aparición de Cary Grant en el cine. Eh, y Fer Estatal también, que sale la actriz de Amanecer, ¿no? Y el actor de Sin Novedad en el Frente que hemos visto, a Liu Ayres, pues está bien porque te da una visión de la vida, ¿no? En la feria estatal, ¿no? Está bien. Y Calle 42, que es un musical. Vale, no sé si tienes algo que decir antes de que empecemos a hablar escena a escena. No, Si no tienes nada que decir, entonces empezamos. no. Em, Vemos un texto que dice, esta es la historia de un hogar y de una familia vista por los ojos de una esposa y madre cuyo amor suaviza tanto las fortunas como las desgracias. A finales de 1899, Inglaterra está en guerra con los Boers en Sudáfrica, pero el transcurso de la batalla va en su contra. Es una emergencia nacional. En Nochevieja, nuestra familia londinense, tras 2 generaciones de prosperidad victoriana, esperan la impetuosa cabalgata del siglo XX. Durante toda la película veremos esta cabalgata y una cabalgata medieval que representa el paso del tiempo cuando marcha de fondo, ¿no? Y aquí se menciona la guerra de los Boers, que fue un conflicto en Sudáfrica, ¿no? Que desde, em, bueno, en 1880 hubo la primera guerra de los Boers y a finales en 1899 hasta 1902 hubo esta segunda guerra de los Boer, que es la que se ve reflejada en la película, que los Boers son estos grupos de alemanes y holandeses que están en Sudáfrica, con asentamientos en Sudáfrica y Namibia, y son los que conquistaron estas tierras y ahora están los británicos intentando compensar este equilibrio, ¿no? De los holandeses que están expandiéndose por esa zona, ¿no? Y entonces, en la película vemos que son las 12 menos cuarto, va a empezar el año 1900, estamos en Londres y llegan un matrimonio, los dueños de una casa, vestidos de gala, que vienen de una fiesta de fin de año, pero que han decidido volver a casa y pasarlo en su casa, ¿no? Les abre el criado la puerta, un tal Alfred Bridges, que dice que ya está todo preparado. Em, bueno, vuelven de eso, de una feria, de una fiesta, para recibir el año nuevo en su casa. Y vemos a Bridges, que es el mayordomo, y a Helen, que es la criada, que son un matrimonio, y estos dos le regalan para celebrar el año nuevo a los dueños de la casa un ramo de flores. Em, el papel de esta criada lo escribió Noel Coward para Una O'Connor y es el papel, la misma persona que lo hizo en la versión de teatro y se lo regaló pensando en ella, ¿no? Estaba pasando una época baja de contratos, digamos, y, la, y, y es una persona que hace este tipo de personajes, ¿no? De gritona, ¿no? Un personaje cómico.
que había participado en El hombre invisible, la novia de Frankenstein, participaría más adelante cuando, a partir de esta nueva activación, ¿no? de su carrera. Em, y también en Robin Hood, por ejemplo, se juntaría otra vez con este mayordomo que tenemos aquí, a Herbert Mundin, el actor, que hacían también, Herbert Mundin hacía uno de los hombres de Robin Hood y que empieza a coquetear con la misma mujer de aquí, ¿no? Una O'Connor, que era una sirvienta de Lady Marian. Vale, entonces, también aparte de estos dos criados hay una cocinera que se está vistiendo para la fiesta de fin de año y se va a ir. Se lanzan pullas, esto que decías, ¿no? Que tienen unos diálogos Sí. Mm. típicos de Noel Coward, ¿no? Sí, pullas rápidas, graciosas. Sí. Ujú, Que es algo que solo está al principio y que de repente va desapareciendo y llega un momento que yo creo que el melodrama como que gana al drama. O yo creo que también el problema que tiene aquí la película yo creo que es excesivamente episódico. Y entonces esa fluidez de repente se ve más cohibida porque hay escenas que a lo mejor que nos muestran una época, porque la película básicamente lo que va es un recorrido ujú. desde 1899 hasta 1930, creo, 32, El año de la película, digamos, el sí, año sí. el 33. Que es algo que ya habíamos visto, ¿no? Cimarrón. En Cimarrón, que era como el Forrest Gump de la época, ¿no? Pues parece que está Sí, de moda esto de hacer un Forrest Gump en la que se va repasando todas sí. las Sí, épocas, todos los años. aquí se hace exactamente lo mismo y eso hace que paulatinamente, a medida, aquí sí que al principio, la primera escena sí que se ve más fluida, ya te digo, con el diálogo y tal, es bastante, de hecho, te recuerda un poco arriba y abajo, ¿no? Las conversaciones que tienen arriba o Downton Sí, Abbey, si habéis visto Downton Abbey, aunque Downton Abbey empieza en el Titanic, pero sí que es igualmente un repaso a las cosas que ocurren en Inglaterra, ¿no? A esta guerra, tal cosa, tal. Aquí sí que es más episódico y yo creo que, que en la obra seguro que era un poco más fluido, ¿no? Seguro que cuando aprovechaba los mutis por el foro para ir modificando, ¿no? Seguro que, que al tener solo una escena, supongo que la escena sería la del salón de su casa, o el, claro. pa- o el patio, o alguna cosa así, algo, sería algo así. Yo, la verdad es que no he leído la obra. Eh, pero yo creo que esta gana de buscar otras localizaciones y hacer localizaciones fuera, que aquí se ve la playa, ¿no? Ujú. Yo creo que eso hace que embute un poco más digamos, las escenas a nivel de episodios y hace que la fluidez de los diálogos no sea tan... Y entonces hay muchos momentos en los que yo creo que, no sé si estás tú de acuerdo, que la fluidez del principio sí que reconoces esos Ujú. diálogos de Noel Coward, pero después prácticamente no Sí. vuelve a aparecer. Ujú. Sí, sí, Y sí, deja sí. de ser incluso cómica. Ujú. Esta primera parte sí que es bastante cómica, los diálogos. A mí no me llegaron a hacer gracia, pero sí que reconozco la comicidad de esos discursos, de esos diálogos. Ujú. Pero yo creo que esos diálogos desaparecen después y no vuelven a aparecer. Pues tenemos a los dos criados que decíamos que son matrimonio, tienen una niña en común, eh, y se ve que el hermano de la señora de la casa está en la guerra Boer, y de hecho el propio mayordomo también irá a la guerra porque hay un pueblo allí, Mafeking, que está asediado por los Boers. O sea, estamos en un asedio de unos 200 días en esta ciudad de Sudáfrica, que tuvo también mucha atención mediática porque el hijo del primer ministro británico estaba allí sitiado en la ciudad. Lady Sarah Wilson, hija del duque de Melsborough y tía de Winston Churchill, también estaba allí. Y entonces
esta guerra de liberación para ayudar a Mafeking para levantar el asedio. De hecho, Churchill fue a esa guerra también. Sí, Estuvo en esa pues guerra. sí, tuvo poca importancia militar, pero el hecho de poder liberar esta ciudad, pues Sí. le dio De mucho hecho, antes impulso se a la... cita, que esta parte también citan a la guerra Zulú, Ujú, guerra que hicieron los Zulús, y es la primera vez que el ejército británico perdió una guerra, perdió una batalla, porque la perdió ujú, contra los Zulús. Hicieron una guerra contra los Zulús. De hecho, hay una película que eh, no recuerdo, algo Zulú, Ataque Zulú o no sé qué Zulú, que habla de esta guerra, de esta batalla ujú, que perdieron, que es la primera vez que un ejército occidental perdió una batalla con un ejército, digamos, extranjero, por así decirlo, ¿no? Los ejércitos europeos, ¿no? Que siempre ganaban todas las batallas y esta es la primera vez que un ejército europeo pierde una batalla contra un ejército extranjero o que no sea europeo. ujú. Y Pues aquí pasa lo aquí, mismo, aquí es, bueno, tú lo mismo lo has comentado, ¿no? El Imperio Británico quiere invadir estas zonas que ya vivían los Boers, los holandeses de origen también alemán, bueno, origen un poco de esto, y hay dos batallas y la segunda batalla ya consiguen ganarlo y entonces se crea el Estado de Sudáfrica. ujú, pues irán a esta guerra tanto el mayordomo como el dueño de la casa, el señor. Sí, em, esto también pasó ya veremos cómo pasa también la Primera Guerra Mundial, también pasa, que es ujú, muy transversal. ¿Sabes? Son guerras que ya lo explicamos sin novedad en el frente, que son guerras que, que aún tenían un modelo muy nacional, porque las guerras hasta este punto, si nos damos cuenta, es una guerra que se hace en Sudáfrica. Entonces, el pueblo británico no sufre a nada más que por la muerte de sus seres queridos, pero no sufren, los civiles no se sufre aún, se tiene esa concepción de los ejércitos que vayan a batallas lo típico que hemos visto en muchas películas, ¿no? Que van a un lugar en el que no hay nada, luchan contra ellos. La primera vez que dejará de pasar esto es en la Primera Guerra Mundial, porque empezaron a morir civiles, porque empiezan a hacerse, claro, a hacer las batallas en la propia Europa, pues veremos cómo empiezan los bombardeos, de esto civil sobre todo empieza a sufrir y empieza a haber una connotación, pero hasta la Primera Guerra Mundial se considera que va con honor. Creo que aquí dicen que creen que la guerra va a durar 3 meses, o sea que va a ser, ujú. Bueno, el criado este dice que de vez en cuando ya va bien que haya una guerra claro. porque así demostramos que somos los mejores, ¿no? Sí, claro, Em, hay que meter aquí también la chulería esta del imperio británico que tienen ellos, ¿no? Que ellos cuando luchan contra los españoles ganan, cuando luchan contra ellos invaden la India sin pegar un tiro, o sea, estamos aquí en la quinta esencia del imperio británico, ¿no? El victoriano, esa especie como de orgullo que tienen, que les hacen creer que van por el mundo y van ganándolo todo, porque de verdad que ujú, lo ganan todo. En esta época ujú, lo ganan todo, porque las pequeñas batallas que pierden, o las batallas que pierden, o las guerras que pierden, que pueden ser contra los estadounidenses, o esas no cuentan, ¿no? Porque no deja de ser una guerra que no les importa, ¿no? Bueno, pues ahora pasamos a los amos de la casa, que son este matrimonio, que tienen dos hijos, llevan 10 años juntos, aún se quieren. Ella tiene miedo de de su marido vaya a la guerra y no vuelva, porque se muera allí. Pero en cambio el marido no, el marido tiene ganas de batallar allí en la guerra, liberar al hermano de la mujer, a su cuñado, que está atrapado en Mafeking. Y en ese momento llegan los criados con el ponche, los amos le invitan a quedarse para brindar a la medianoche. Uno de los niños de los amos de la casa está despierto y quiere pasar la noche vieja con ellos.
y el padre decide que, vale, vamos a despertar también al otro niño y que vengan a celebrar el cambio de año, ¿no? Y brindan ahí con el ponche y, bueno, te da como una sensación de que quieren disfrutar la felicidad mientras pueden, ¿no? Porque no se Sí, sabe sí, 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 sí. esta guerra cómo va Claro, a el, acabar. el padre dice, bueno, yo no dejo de ir a una guerra. Claro, por ejemplo, el padre creo que luchará pues, en dos guerras. O sea, claro, Ujú, aquí vemos la diferencia. Él cómo ve la guerra, el padre, y cómo lo verá después, ya veremos la diferencia que tiene de forma de encarar la guerra que tiene cuando vaya a la Primera Guerra Mundial. ujú. Pues No hay, no hay- brindan. no hay que olvidar aquí que aquí aún no está la Segunda Guerra Mundial. O sea, eso nos cuesta un poco. Nosotros es un ejercicio mental que tenemos que ir haciendo cada vez que ves la película, dándote cuenta que aún la Segunda Guerra Mundial no ha estallado, pero sí que hay una especie, cada vez ya más hay un ambiente preguerra, ¿no? Y eso se va filtrando poco a poco en las películas. Y aquí, de alguna manera, filtra, no de una forma tan decidida como cuando vimos Sin Novedad en el Frente, que directamente era antibelicista. Aquí no podemos considerar que la película sea antibelicista, ni muchísimo menos. Se hace más un reflejo se busca más el reflejo de la sociedad en el que había en ese momento y que antibelicista, porque sí que es verdad que demuestra las consecuencias de la guerra de una forma bastante cruel, pero no lo hace de forma que el espectador se sienta impelido. O sea, siem- yo creo que, no sé si tú estás de acuerdo, la película siempre te mantiene en una distancia prudencial, o sea, no lo vives, no hace que empatices mucho con los personajes de forma, aunque ves cómo crecen y todo, yo creo que el hecho de ser episódico y ver al niño, de repente ves a un actor distinto haciendo de adulto y hace que no Empatizas tanto, ¿no? crees ese vínculo que hace que cuando empieza a morir gente, por así decirlo, lo sientas y no tiene la fuerza, por lo que te digo, por ejemplo, si Novedad en el Frente sí que tienes esa sensación de cada vez que muere alguien, te toca, te interpela, incluso puedes llegar a emocionarte. Aquí no, aquí al menos Mm, yo no llegué nunca a emocionarme de las vicisitudes de esta pareja, ni las de arriba ni las de abajo. ujú. Bueno, pues brindan por el nuevo año, 1900, y de hecho brindan diciendo feliz nuevo siglo, que recordad que el siglo no empezaba en 1900, sino en 1901, que ya lo vivimos también con el 2000, que el cambio de cifra no quiere decir que cambie el siglo, porque no existe el año cero. Claro, Pasamos directamente al año uno, pero, ¿no? pero no olvidemos que son ingleses estúpidos. Bueno, también había de nuestro país estúpidos que decían que el Sí, 2000, sí, no, todos estúpidos, siglo. todos los que. Sí, 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 sí. Quiero decir que no es por ser estúpido, no, pero simplemente es que no han pasado 100 años en 1900, sino en 1901. Entonces, vemos que hay un montón de gente celebrando el fin de año allí, vemos autobuses que pasan, son uno de estos primeros ejemplos de poner publicidad, ¿no? Lipton Tea sale 4 veces a lo largo de toda la película y Dewar's Whiskey también 3 veces, porque salen ahí haciendo publicidad en el fondo, ¿no? Ya es la mañana siguiente y vemos a una mujer, Margaret Harris, que es amiga de Jane, creo, a pesar de que le llamarán tía, creo que es solo amiga, que no son familia de verdad, que es amiga de la señora de la casa. Y una niña pequeña, su hija Edith, que llegan a casa porque van a cuidar a los hijos de los dueños, porque uno de los dos niños está enfermo, está resfriado, Joey, el pequeño, y no pueden ir con los niños a despedir al padre que se va al puerto a la guerra Boer esta. Entonces, Margaret y su hija vienen a jugar con los otros niños y cuidarlos mientras están despidiendo al padre. El padre está vestido de militar, con una espada. Sus hijos le saludan, rollo militar, con la mano rollo visera, a modo de visera. Y Joey le pregunta cosas a su padre sobre la guerra, ¿no? Sobre el jefe, el Lord Roberts, que es el jefe de todos los soldados, que fue el héroe de esta defensa de Mafeking, ¿no? En realidad es un personaje real
que se convirtió en un héroe nacional y que, por ejemplo, fue el fundador de los Boy Scouts al final. Entonces dice, este es el bueno y lucharéis contra el malo, ¿no? El jefe, el presidente de los Boer, que es Kruger, que es el presidente de allí, de Sudáfrica en ese momento. Y mientras tanto, en las cocinas, las criadas De y hecho la... hay dará nombre a las monedas. Los Krugerlands. Había las Ujú, monedas de estos se llaman Kruger, por él. ujú. Vale, mientras tanto, en las cocinas vemos a las criadas y la madre del criado que llora por si no vuelve su hijo, ¿no? eh, dice, ella es como una ceniza todo el rato. Dice, sí, en la guerra contra los zulúes mataron a Billy, el hermano de su tío, y no volvió. Y entonces, pues todas las mujeres se ponen a llorar porque a lo mejor su hijo y marido no vuelve, ¿no? Y en ese momento entra el criado vestido de militar, súper contento de estar participando en esta guerra. Se despide de su hija, que es un bebé, Fanny, y está contento de irse a la guerra y su mujer, en cambio, llora desconsoladamente. Vamos al puerto, el puerto está lleno de gente despidiendo a los soldados, hay una orquesta militar haciendo fanfarria y tal, y comentan que van a estar 16 días para recorrer los 10.000 kilómetros hasta África, que el plan es desembarcar en Ciudad del Cabo, ir en tren hasta Kimberley y después a marchas forzadas hasta Mafeking para liberar esta ciudad cuanto antes posible. Todo el mundo despide a sus maridos y hijos, etcétera. Em, el mayordomo dice que cuidará de su amo. O sea, aquí no vemos eso que vimos en Sin Novedad en el Frente, que el cartero deja de ser el cartero, todos son iguales. No, no, aquí el criado sigue cuidando del amo a pesar de estar en la misma batalla, Sí, porque luchando yo creo seguro. que la diferencia está en que el amo entra como oficial Ujú, y en el rango de oficiales, es que hay una diferencia entre el ejército alemán y el ejército inglés. Los oficiales tenían criados, tenían servicio de... Claro, ellos llegaban con un nivel. Entonces, claro. lo cuidará en el sentido de que muy posiblemente será su ayuda de cámara. De hecho, Ujú, muchas veces, si has visto, por ejemplo, Downton Abbey, en Downton Abbey, el dueño de Downton Abbey eh, coge como ayuda de cámara a alguien que estuvo en el ejército con él, ¿no? Entonces, ese rango se mantiene. ujú. Bueno, pues vemos también a los dueños de la casa despidiéndose, a Robert y a su mujer, eh, que Robert le dice a ella, tú no puedes hacer nada mal, es una frase que luego veremos más adelante en la película, por eso la recalco, y le pide a su mujer que le dé el último beso y que se gire para no ver cómo coge el barco. Ella lo hace, se queda hablando sola y ve el barco como zarpa, que esto es una imagen que sacó Noel Coward de una investigación que hizo en la guerra de los Boer, vio esta fotografía del barco zarpando y en el teatro pudo hacerlo un sistema hidráulico para simular estos barcos, pero que cuando lo vio en la película, pues vio que realmente habían hecho un gran esfuerzo y que habían hecho un cambio que había reflejado muy bien lo que quería transmitir el autor, ¿no? Vale, pasa el tiempo, Es están en que la guerra. en la película pueden poner barcos. Claro, Claro, exacto. ahí realmente lo jodido es hacerlo en el teatro, que tú Sí. veas que se mueve un barco. Ujú, Eso es realmente lo complicado. En la vida real, pues, coges un barco, lo mueves o mueves. No tienes ni que mover el barco. Mueves a la gente y ya se mueve el barco. No, si no pones referencia, es decir, tampoco. bueno, pues han quedado las mujeres esperando a que vuelvan sus maridos. Repasan la lista de bajas de Sudáfrica. De momento sus maridos no han muerto. Hay otros que sí. Las mujeres están llorando allí porque han muerto gente. Los niños están jugando a la guerra, eh, como si estuvieran en la guerra Boer. Y la chica de la amiga de la mujer, la hija, Edith, pues los dos hijos pequeños le piden a ella que haga de Boer
y ella dice que ella quiere hacer de los buenos también, ¿no? Se enfadan y la madre les pide que no jueguen a la guerra, ¿no? En la calle hay un hombre con una pianola que pasa por las calles y ellas les dan dinero para que se vaya con la música a otra parte, porque están nerviosas, no están contentas, no Y quieren porque tocan himnos, escuchar esta música. tocan himnos Claro, patrióticos, y entonces eso les recuerda que su marido está en la cárcel, bueno, en la cárcel, en la guerra. claro. Piensan que todo el mundo ahí en esa guerra morirá, ¿no? Y por eso se ponen a llorar. Em, y también la criada Helen también se pone a llorar, ¿no? Por su marido, el criado que está allí en la guerra. Compran el periódico para saber las novedades de la guerra, no hay noticias, y para distraerse, la amiga de la señora de la casa le pide a la señora que vayan al teatro. Vamos al teatro sin nuestros maridos y vamos de cena en el Café Royal y pasamos el rato y así no pensamos todo el rato en los maridos, ¿no? Entonces, por la tarde van al teatro. El cabaret tiene también un tema militar, es lo que tú dices, es unitema, ¿no? Todo esto, no hay manera de no pensar en que están en la Sí, guerra, porque se entiende que apoyar las tropas es todo el rato. De hecho, hay muchas veces pensar se, en se pone de ellos. moda, se pone de moda incluso en la moda normal, los colores militares o el corte militar, etcétera, etcétera. Es Ujú. muy, pasa muchas veces que es como todo lo mueve, y llega un momento pues que empieza a asumir en la moda y en la cultura la cosa militar. Pues estamos allí en el teatro, vemos un número musical y en pleno número musical un hombre interrumpe la obra diciendo que Mafeking ha sido liberado. El público se pone muy alegre. em, y, y bueno, los soldados vuelven, desfilan por las calles. En la escena esta vemos una pancarta que dice Bienvenidos a casa C1, CIV, que es los voluntarios imperiales de la ciudad de Londres, que estuvieron allí para esta guerra. Y en la cocina de la casa vemos a la madre del mayordomo, que sigue cuidando a la nieta. eh, Tan ceniza con su pesimismo como siempre, pero vuelve su hijo a casa y todos, lógicamente, están muy alegres. La cocinera y hay otra doncella nueva que se llama Annie, que ella pregunta ¿dónde está África? Nadie lo sabe. El mayordomo ha visto a su bebé y dice, ¿cómo ha crecido mi hija, ¿no? Y que además le dice que había uno allí en la guerra, un soldado, que se ha tenido que quedar allí en África y entonces le ha comprado un bar, el bar que regentaba este soldado. Entonces ahora el mayordomo tendrá un bar, él mismo, ¿no? Claro, la, 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 la- cuando muestra a la otra doncella, y lo que quieren es significar que la familia aumenta de nivel. Uno de los mayores indicadores del aumento de nivel económico de las familias era que tenían cada vez más, eh, más servicio. Entonces, dependiendo. Había un mínimo, que era tener chofer, mayordomo y criada, cocinera, ¿no? Estas cuatro, que muchas veces el mayordomo o la doncella hacían de cocinera, ¿no? Pero esto era como el mínimo, y a partir de ahí pues seguía, ¿no? Entonces, el hecho de que tengan una otra criada es que aún han aumentado a nivel económico. Pues le proponen incluso a esa nueva criada que les ayude, pero bueno, que tendrán un bar que podrán regentar ellos, que el amo de la casa les ha ayudado económicamente y la madre del mayordomo también irá a vivir con ellos. Em, Claro, porque normalmente ellos vivían el servicio, evidentemente era un servicio de 24 horas, y vivían en la casa. Entonces, muy posiblemente ellos, al comprar la taberna, ellos pasan a vivir, de hecho ya se verá que ellos viven al lado. O sea, para entrar a la taberna hay una puerta, y ellos, o sea, tienen una vivienda al lado de la taberna, y eso les permite poder dejar de vivir en la casa de los señores y poder irse a vivir
a un sitio aparte. Que ya veremos que esto es importante porque ya veremos que paulatinamente se van, se van separando, ¿no? Sus vidas se van separando. Ujú. Y la nueva doncella, esta Annie, pregunta al mayordomo que dónde está África, porque ha estado allí, y él, a pesar de que ha estado allí, tampoco lo sabe, dice, solo sé que hace calor. Y todos se ponen a reír. Em, bueno, Claro, hay que pensar que ellos se montaban en un barco y les llevaban. O sea, ellos exacto. no. Claro, es lo que tú comentabas desde el 2000, 2001. O sea, aquí hay una cultura. Lo que te quieren escenificar es que no tienen cultura, no hay pues, gente humilde que no tienen cultura y en cambio, si le preguntan muy posiblemente a- al jefe, o sea, al dueño, al hombre, él no solo te dirá dónde está África, sino que muy posiblemente tiene un atlas o tiene un mapa en el que te lo enseñará, etcétera, etcétera. Aquí Ujú, lo que intentan es hacer evidente la diferencia entre los de arriba y los de abajo para que ya veremos que esa distancia se irá igualando, igualando hasta el punto de que se iguale completamente, ¿no? Ya veremos que los negocios harán aquello que comentamos ya en la anterior película. A principios de siglo hay un cambio evidente entre la aristocracia inglesa, y la burguesía inglesa, la revolución industrial, hará que los aristócratas tengan que, de alguna manera, dejar de vivir de rentas, porque la mayoría vivían de rentas de los terrenos que tenían, alquilaban esas tierras para que la gente trabajara esas tierras por el movimiento agrario, los avances en los sindicatos, tú mismo lo has dicho, ¿no? La creación de sindicatos, la creación de... Hay un movimiento de izquierdas o revolucionario que hace que estos aristócratas vayan perdiendo paulatinamente sus tierras y eso les empobrezca y los, los burgueses, la gente que tiene negocios, que empiezan fábricas, empresas y tal, pues estos se equiparen. Y esto es un poco también lo que va a mostrar la evolución. Ya veremos que no tanto en el siguiente capítulo, sino en los siguientes, ¿no? Cuando pase más tiempo, ya veremos que el negocio que tiene ellos irá prosperando poco a poco y las diferencias se irán reduciendo. ujú. Vale, lo primero, lo siguiente que vemos es que estamos en enero de 1901 y leen el periódico que la reina Victoria ha muerto. Eh, Se ve que el mayordomo vio a la reina en persona, está todo el mundo Es apesadumbrado. el fin de la época victoriana. Y entonces, Claro, su ahora, reinado es de 63 años, que es el segundo más largo de la historia, claro, superado por Isabel claro, II, ¿no? que este aún no 63 está, o años. sea, de momento, pero la época victoriana es el momento más álgido del Imperio Británico, es cuando ellos recogen el, la gran explosión económica del Imperio Británico, de Reino Unido, ocurre en estos años, ¿no? Es cuando consiguen, desarrollan Revolución las industrial, Indias, claro. esto industrial, el tejido que cogen de la India, o sea, ellos aprovechan las colonias que tienen y establecen un sistema capitalista bastante, bastante fuerte que unido al desarrollo que tendrán también en Estados Unidos, les hará un imperio que hasta, ya digo, hasta la Segunda Guerra Mundial no empiece este imperio, el imperio hegemónico que durante estos años es el imperio británico, económicamente son los más ricos y pasarán después, Estados Unidos les pasará a serlo, ¿no? Después, a partir de la Segunda Guerra Mundial. Ujú. Bueno, pues entonces se muere a la reina, hay mucho luto y silencio por las calles, van a hacer un desfile del entierro en el cual el amo de la casa participará en este desfile. Eh, bueno, Eso te habla que es un noble y por eso tiene que asistir, o sea, sí, está- porque no todos los militares asisten, el criado no está en la comitiva, ¿no? no, no. Claro, claro, es lo que te digo, es que toda la película, toda la primera parte está pensada
para que tú veas las diferencias entre unos y otros y ya verás que paulatinamente irá la vida, por así decirlo, le irá eh, haciendo que estos ricos bajen y los pobres suban. Y entonces habrá un momento que se equiparará. Y habrá una Bueno, escena eh, clave, ¿no? Que es en la que tanto la mujer, las dos mujeres, que nos representan, que son más o menos el centro de gravedad de ambas familias, pues se hablen y- ujú. y choquen. Bueno, de momento a Robert lo nombran Lord, ya sé, es Lord Robert. eh, Han Sí, Robert, ascendido sí, a Robert, sí. sí. Y estamos en 1908. El criado ha abierto el bar con licencia para vender alcohol y tabaco que se pueden consumir dentro o fuera de sus instalaciones. Y vemos al mayordomo haciendo de camarero allí, o sea, del jefe del bar, explicando historia de guerras a los clientes. La mujer le viene y le echa bronca porque no ha pagado a los de las cervezas, se van a quedar sin su bar porque se pasa el día bebiendo este mayordomo, el ex mayordomo. Y ya no dejan de ser servicio y ahora ya pues tienen su propio negocio. Y la mujer, en cambio, bueno, pues ve que se está degradando su marido, que le respetaba más cuando era un sirviente. Entonces Alfred se va a pagar a los cerveceros. La madre del mayordomo este también aprovecha para salir. Se ve que están esperando a que saliera. Es problemática la relación que tienen con él. Y la hija, que era un bebé, No, lo que pasa es que se avergüenzan porque claro, aprovecharán que se va. De hecho, ella le obliga a irse porque se ujú, avergüenza de él, porque es un borracho, es un vago, y sí, de aprovecha hecho lo para, vemos, porque ¿no? Porque su hija tampoco le quiere besar porque huele a alcohol, ¿no? Ya por el tenemos a una alcohol, hija claro, más grande. claro, él monta un bar para emborracharse con sus amigos y los amigos van a intentar conseguir alcohol Comida gratis. De hecho, gratis. Sí. es una de esas cosas que le recrimina. Y aprovechan que él se va para recibir, porque teóricamente esa tarde les vienen a visitar los antiguos señores, ¿no? Pues la madre incluso dice la frase de que la libertad no sienta bien a todo el mundo, como si el papel de este hombre fuera ser mayordomo, ¿no? No, Claro, un no criado. podemos, no todo el mundo podemos ser libres. Claro, aquí hay una cosa de clases Sí. claro, hay que de alguna manera enturbia todo. Porque, por ejemplo, una de las razones, una de las cosas que no se pone en duda dentro de la película es que ellos van a una guerra, pero ellos están luchando contra unos tíos que son de ahí. Ujú. O sea, los Boer eran de allí. O sea, evidentemente, antes había negros, llegan los holandeses, machacan a los negros y se ponen ellos. Y los ingleses llegan y luchan y los ganan. Y se ponen ellos. Y se ponen los ingleses. Y eso nadie lo pone en duda. Nadie dice, pero esto no es ético. Y aquí las clases sociales se ven de forma racista. O sea, un criado es criado porque eres menos que un noble. Entonces, ya veremos que ese racismo, esa forma de ver la vida es muy victoriana. O sea, es su forma, tienen esa manera de ver las cosas. Entonces, claro, de hecho, hasta hoy, esta diferencia de clases aún se sigue viendo. Por ejemplo, eh, de las cosas que lo ves clarísimamente es que en el Parlamento inglés todos los diputados, todos los parlamentarios son nobles, son de colegios privados, todos. No hay absolutamente ni un miembro del Parlamento inglés que no sea de un colegio privado. Los laboristas y los otros, o sea, todos. O sea, que en Inglaterra hay como una especie de castas que es que parece casi inglés, o sea, casi de los indios. O sea, tú eres un pobre y eres un pobre. Y yo soy posh. De hecho,
una de las cosas que suelen hacer los ingleses es fingir su pronunciación. Hay una, si habéis leído alguna vez la biografía de Michael Caine, una de las cosas que hace es empezar a hablar como un posh, con acento inglés. O sea, si ves un vídeo, por ejemplo, de David Beckham y la María Beckham. Spacey, ¿no? Ujú. ¿Cómo? La Victoria, ¿no? Victoria Beckham, perdón, sí. Se ríe, David Beckham se ríe de Victoria porque tiene ese acento posh. Y es como, es ridículo, o sea, se ríen, pero porque... Y ella diciendo, no, yo soy pobre igual que tú. Dice, no, no, tú no eras pobre. Tu padre tiene un Mercedes. O sea, y esas diferencias de clases en Inglaterra, o sea, viene todo de la Inglaterra victoriana, de que ellos aún se consideran que son un imperio. Y de ahí viene el Brexit y viene todo. Y el rey, la reina, o sea, ellos esa sensación de que son otra cosa, cosa distinta, cosa mejor, les viene de toda la vida. Y aquí justamente pasa eso. Y por eso hay muchas series y películas que tratan de eso. Arriba. Aquí en Cataluña hubo, ¿sabes? Dali, no sé cómo se llamaba, porque yo no la veía, ¿no? Pero los de arriba y los de abajo, ¿sabes? Downton Abbey, esta misma película, o sea, hay un montón de películas que te hablan de eso, de los pobres y los ricos, y los nobles y cómo hubo este cambio generacional. Y esto es muy inglés y por eso ellos lo viven con mucha naturalidad, porque ellos realmente consideran que la pobreza es un signo de- de inferioridad moral, ¿no? Inferioridad de algún tipo. Ujú. Bueno, pues habíamos dejado al mayordomo que se iba a pagar a los cerveceros, pero que le convencen rápidamente de irse a beber a un bar. Y, como tú decías, aprovechan que no está el marido para recibir a la señora de la casa de antes, a la que trabajaban antes, que les viene a visitar. Les regala una muñeca para su hija. eh, Annie, aquella nueva doncella que había, ya no son criados tampoco. Se ha casado con un tal George, el primo de Helen, de la dueña del bar, que tiene un negocio, que tiene una verdulería y también está ahí todo orgulloso, ¿no? Em, Vemos a Edward, el hijo de los amos, que ahora es mayor y que va a la Universidad de Oxford. Y la excriada le dice que el excriado no está porque está enfermo, porque Roto le ha una pierna. puesto de excusa. Se ha roto una pierna cayéndose de una Yendo en bici o no sé qué. bicicleta. Sí. Bueno, entonces, justo cuando se van a ir, ella y su hijo ven llegar al excriado borracho, revelando que eso, que en realidad no era una excusa, ¿no? Sí. Entonces, cuando se Y, va, y el mayordomo ve vergonzoso que estén ahí, incluso rechaza la muñeca y dice, dame la muñeca, la voy a tirar. O sea, ellos le duele que se sientan inferiores. Dice, a mí me has hecho que me vaya porque tú sigues pensando que ellos son superiores a nosotros. Y no necesita, yo le puedo pagar la muñeca a mi hija, etcétera, etcétera. sí, y entonces eh, se va la mujer, le rompe la muñeca, se cabrea, la mujer le dice que el tiempo cambia muchas cosas, el mayordomo sale a la calle y ve a su hija que está bailando allí en la calle y le quiere hacer entrar en casa, pero como está borracho, pues unos hombres se lo cogen para proteger a la Claro, niña, porque creen que está agrediendo a la sí, niña. a La su niña hija. empieza a gritar y Ujú. entonces piensan que está agrediendo a la niña y se lo llevan. La hija se va y en ese momento el mayordomo muere atropellado, está atropellado por un Los carromato. bomberos, vienen los bomberos, el Sí. carromato de los bomberos y lo atropellan y lo matan. Viene la criada, ve que su marido ha muerto, se pone a llorar y en cambio la hija no se ha enterado de nada, sigue bailando al son de la orquesta de la calle sin enterarse de nada. Vale, entonces pasamos a una escena en lo que vemos unas estatuas de arena que pone famosos de 1909 y vemos a Eduardo VII, que bueno, que eh, murió en 1910, a Roosevelt, que hemos dicho que hasta 1919,
estaba Bueno, pero vivo. Eduardo VII era. Eduardo VII murió en 1910. Ya, pero es que es un rey. Sí, fue rey del Reino Unido y de los Por eso os dominios digo británicos de que ultramar. es un rey, es el presidente. Sí, 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 sí. Es la era eduardiana. Sí, sí. El primer monarca de la Casa Sajonia, que después fue renombrada como Windsor por Jorge V. Sí, pero Vale, eso, ¿sabes por Roosevelt, qué le cambió, ¿sabes por qué le cambia el nombre? dímelo tú. Porque sonaba alemán Ujú, y cuando en la Segunda Guerra Mundial suben los alemanes, le cambia el nombre para que suene menos alemán y le pone Windsor, porque Windsor no ujú, suena alemán. Y de hecho, el nudo Windsor viene de ahí, de cómo es el nudo que llevaban en la corbata los aristócratas de esa época. Pero le cambia el nombre justamente por eso. De hecho, la reina de Inglaterra, la Isabel II, y la duquesa de Alba estaban emparentadas, son Fitzpatrick, eran familia, lejana, pero eran familia. Y no coinciden el apellido porque los ingleses se lo cambian. ujú. Por eso se llaman Windsor, por eso empiezan a llamarse así porque no quieren ser alemanes por la Segunda Guerra Mundial. El siguiente busto que vemos es el de Theodore Roosevelt, que fue presidente precisamente hasta 1909, este año en el que De hecho, estamos. está en el Monumento Rushmore, está él. Ujú. Que Luego es Teddy Roosevelt, tenemos, es el de las gafitas, el que sí, hace sí, sí. Ujú. famoso. Luego tenemos a Emmeline Pankhurst, que es una sufragista del movimiento sufragista que en 1909 golpeó a un oficial de policía 2 veces en la cara para poder ser detenida. Ella quería ser detenida para reclamar el derecho a votar de las De mujeres. las mujeres. Y luego está Henry Lauder, que fue un cantante, comediante y actor de Escocia, eh, y que alcanzó también éxito internacional. Estas son los cuatro bustos que vemos para empezar la siguiente escena, en la que vemos Sí, esto, a... esto lo hacen para que el espectador pues, se ponga Sepa que ha cambiado el año, ya estamos en sí, que es 1909. Sí. como, sí, es como si pones a hippies, o sea, son cosas que los espectadores se supone que conocen y que no solo el año, sino para que los puedan localizar bien. Vale, entonces vemos a la familia de los mayordomos, los dueños del bar, claro, sin el hombre que ya ha muerto, está la viuda, la hija y la suegra, y Y el están negocio viendo un funcionó. espectáculo en la playa de estos artistas callejeros rollo Mary Poppins, ¿no? Los buskers se llaman, estos que van con sombrero y tal, que están haciendo un concurso de canto y de baile que precisamente ha ganado la hija, Fanny Bridges, la hija de los mayordomos estos, que estaba bailando allí mientras moría su padre, Y que ¿no? Pues le tiene gustaba tanto talento como bailarina y cantante. Vemos que tiene talento. y gana un oso de peluche en ese concurso. Y, y siguen paseando por la playa y ven Y a los amos de la casa claro, aquí de antes. como van vestidos se nota que tienen más dinero. O sea, que el negocio de la taberna ha Ujú. funcionado y tienen mucho más dinero porque sin el inútil de su marido, ella ha podido montar un negocio, entonces está ganando dinero y ella, la forma que tiene de vestir ya se ve que Están empiezan a tener prosperando dinero y una de las razones que ves que tiene dinero es porque puede hacer vacaciones en la playa. en la Claro, playa también. Ujú, ellos de Londres a la playa, pues hay espacio. Y entonces, ujú. para poder pagarte un viaje para ir a la playa, es caro. Es lo mismo que pasaba aquí en España, la gente que iba a San Sebastián. San Sebastián no iba cualquiera, costaba dinero, porque la gente no iba a la playa, si no vivías en la playa. Pero irte a la playa implica. Entonces, todo esto son indicativos de que hay dinero, de que les va bien el negocio. Entonces, por otro lado, vemos a la familia de aristócratas que han ido a pasar las vacaciones también en el mismo sitio Claro. y vemos a la mujer, al hijo, Edward, a la mujer y la amiga suya también, y que también está con la hija de la amiga, aquella que querían hacerla jugar como si fuera un boer y ella no quería, pues ahora resulta que
el hijo Edward está enamorado de esta hija, la Edith, y se quieren ir a su bola en vez de ir con la familia, ¿no? También está el otro hijo, el hijo pequeño, Joey, y la madre de, de la, bueno, la amiga, digamos. Entonces, la parejita se va y se cruzan las dos familias, la aristocrática y la de excriados, y la viuda del excriado, pues explica eso que has dicho tú, ¿no? Que regentan el bar, que ellas se están cargando de allí, que están de vacaciones, y que la hija de estos criados está yendo a la academia de baile. Em, que también ahí también está la doncella aquella Annie que se casó con aquel marido George que salía en la otra escena y esta Annie que no tiene cultura dice que Fanny, la hija de la criada, baila como Pavolina, queriendo decir Paulova, que es la bailarina esta que triunfaba en esa época, ¿no? Bueno, pues llega el amo también, el señor Roberts, que se encuentra al grupo y pasamos a la parejita que se ha ido, Edward y Edith, que en vez de ir al Aquí, concierto aquí que lo que sí habían que dicho, vemos, por ejemplo, estas cosas que está comentando, es ese tipo de humor, ¿no? De este humor de chascarrillo, de de pobres que Pavolina, son tontos y que no tienen cultura. Y sí. pues ese tipo de humor tan, digamos, tan anacrónico, porque Ujú, resulta, si lo miras desde una perspectiva ahora, dices, claro, como son pobres, son tontos. sí. Y los ricos son. Esto es el tipo de humor que se utilizaba en aquella época, ¿no? El Coward es muy de eso, ya hemos dicho, ¿no? Es el high society y muchas veces el humor, ¿no? Veías a los tíos con el cóctel y los tontos eran los que decían, ¿sabes? Como una especie de una cena de los idiotas y cosas de estas. Ujú. Bueno, pues estamos con la parejita, Edward y Edith, que están ahí hablando en la playa. Ah, quien hace de Edith es Margaret Lindsay, habíamos dicho que todo el casting era inglés y en cambio ella no es inglesa, consiguió el papel eh, mintiendo, haciendo ver que era inglesa. Pero, bueno, eso, más tarde contó la verdad y Spencer Tracy, por ejemplo, contó la historia en una película esta. Entonces, esta parejita ve en un buque de vapor y dice, a mí me gustaría ir en un barco de estos. Dice, pues ya iremos en nuestra luna de miel y se besan, Y ¿vale? van, y van, y Se van, y están van. proponiendo. Y en ese momento les interrumpe también el sonido de un avión que ha cruzado el Canal de la Mancha. Este avión es el Blériot 11, que en 1908 fue creado este avión y que fue el primero en cruzar el Canal de la Mancha en 1909, que despegó de Calais y aterrizó en Dover y ganando un premio de 1.000 libras. Lo que pasa que aterrizó a las 5 de la mañana, o sea que ahí se ve un solazo que no veas, en realidad era de madrugada, y además, incluso aunque hubiese sido el mismo día, ese día hacía mal tiempo. Se ve que este vuelo fue bastante chungo, precisamente por eso, porque había tormenta, ¿no? Bueno, entonces pasamos, ya no estamos en 1909, estamos en 1912 y vemos que la parejita se ha casado y viajan en un barco de luna de miel, van camino de Terranova. Titanic. Y ella, no me hagas spoilers, ella dice, no me importaría morir esta noche, pero justo esta frase ya a mí me hace el spoiler, ¿no? Dice, ya verás, porque si lo estás pidiendo, Pero ¿no? sí, ¿cómo que te haga spoiler? Si ya, cuando yo, la escena de antes, Sí, pero es que sí, además te dice el día, te sale sí, sí, 14 creo, de abril, 19 de abril de 1900. Dices, pues es el día. de 1912. Pues Claro, sí, dices, es es el el día. Titanic, Es el pero Titanic, Titanic. tenemos toda la conversación que no nos enteraremos que es el Titanic hasta que esta pareja se va y vemos el flotador del barco que pone Bueno, Titanic, a ver, precisamente. no lo notarás, pero si tú pones la fecha, yo creo que todo el mundo está viendo y es todo el rato que hace frío, estamos por Terranova, yo lo que quiero es Ajá. morirme. Que ahora soy tan feliz que Claro, me o moría sea, feliz, ¿no? calzador no. O sea, Sí, sí, toda la conversación es, ¿pero qué me estás contando? O sea, ¿quién habla así? ¿Quién? sí, ¿Quién sí. habla? Yo es que quiero morirme. Yo ahora Este mismo momento soy es tan feliz nuestro para siempre. que quiero, por favor, ay, solo le faltó decir a él.
lo que le faltaría a esta bebida es hielo. La única cosa que faltó que dijera el tío, ¿no? Un poquito de hielo, no tendréis por ahí. Mira, por ahí viene el hielo. Ay, voy Ujú. para allá. No, o sea, o sea, con calzador, no lo siguiente. Una conversación que dices, no tenéis vergüenza, no tenéis vergüenza. Pues, pues eso, en su luna de miel se hunde el Titanic en Se hunde. 1912. Pasamos a 1914 y vemos un periódico que habla de la guerra mundial. ¿Se puede evitar la guerra mundial? El ultimátum británico a Alemania expira esta noche. Y volvemos a ver la cabalgata, que no lo hemos mencionado, pero la cabalgata se ve cada vez que pasan los años, ¿no? Y vemos, por ejemplo, en este momento una cabalgata medieval de caballos que están yendo hacia abajo, colina abajo, como si la situación del mundo se fuera agravando, ¿no? Esto simboliza eso, el paso del tiempo, ¿no? Y bueno, y Entonces, también ellos, ¿no? Los protagonistas, la familia protagonista, que cada vez ujú, se va por el pedregar. O sea, cada vez están económicamente, que cada vez están peor. O sea, se le ha muerto un hijo. Claro, hay que pensar que se muere un hijo y ellos económicamente, claro, este hijo podía montar negocios o lo que sea, entonces ellos van, cada hijo que van perdiendo es un poco como viven de rentas, o sea, se va volviendo cada vez más viejos. De hecho, ya veremos que a medida que va pasando el tiempo, ellos cada vez siguen siendo Lord, pero cada vez están más como anclados en el pasado. Como, sí, ahora vemos que viajan en tren, por ejemplo, y al llegar a la estación no puede pagar tantas propinas como antes, lo vemos que no tiene dinero en el bolsillo, se ven detallitos poco a poco, ¿no? claro. Llegan a casa, en casa ya no tienen criados, la casa está por arreglar, no hay comida hecha, ¿sabes? Em, y bueno, vemos a las dos mujeres, Jane y su amiga Margaret, que hablan de que mejor cuando empiece la guerra es mejor que estemos aquí en Londres. El padre se ha ido a la bodega, el niño Joey está emocionado con la guerra. Y es aquí cuando el padre dice, va, la guerra durará muy poco, durará 3 meses como mucho, ganaremos porque el resto de países están muy mal económicamente y no podrán sostener una guerra de más de 3 meses, ¿no? Ningún país se lo puede permitir. Inglaterra les ganará a todos. Y entonces suenan las campanas y ha expirado el plazo a los alemanes, así que empieza la guerra. De hecho, estas campanadas se ven con alegría. Aquí no lo muestran, pero la Ujú, gente estaba contenta. La gente quería ir a la guerra justamente por lo que ha dicho el padre, ¿no? Porque ellos pensaban que la guerra la iban a ganar en un minuto. O sea, iban a ir, ujú. bim, bam, bim, bam, bim, bam. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una cosa que ellos no saben y que sí que tiene Alemania, que tiene el Imperio Austrohúngaro, pero sobre todo tiene Alemania, que es el tren. Ellos, gracias al tren, ellos tienen una movilidad, pueden mover las mercancías a una velocidad que hacen que el armamento lo mueve a mover muy rápido. Y, y aquí hay una innovación tecnológica, porque la Primera Guerra Mundial es la guerra que tiene más innovaciones tecnológicas de todas el resto de toda la historia. O sea, en proporción, claro, pero o sea, se empieza la guerra con caballos y se acaba con tanques. Empiezan a haber tanques, empiezan a haber orugas, se inventa la guerra bacteriológica. De hecho, hay una imagen que podéis ver que se ve las típicas máscaras de gas. Había también para caballos. Los caballos iban con esto de gas. De hecho, hay una guerra bacteriológica y eso se prohíbe. Cuando acabe la Primera Guerra Mundial, muchas de las cosas que se utilizan en la guerra se prohíben porque eran absolutamente perniciosas para todo el mundo. O sea, dejan contaminados muchos lugares sobre todo Bélgica, que es donde Francia, etcétera, ¿no? Donde fue básicamente la guerra. Empiezan a hacer ataques aéreos. Digo que hay innovaciones porque se hacen trincheras. Esa imagen que hemos visto muchas veces, ¿no? Por ejemplo, en la que hicimos, la de, joder, Sin novedad en el frente, esas trincheras o la película de Kubrick, ¿no? Entonces, lo que hacen ellos es lanzar globos para que caigan las bombas
y ya empieza a ver la aviación, se empieza a utilizar la aviación como de esto de guerra. O sea, hay unas innovaciones que hacen que la guerra se haga mucho más larga de lo que pensaban, porque ellos pensaban que ellos tienen el concepto de guerra a la ultranza, como la que lucharon ellos, de un ejército contra un ejército, pero se dan cuenta que ese ejército contra ese ejército ya no existe. Hay una inmovilización. Claro, cuando tú haces una trinchera y otra trinchera y no hay ataques directos, sino que simplemente se avanza de la trinchera, como ya vimos Sin Novedad en el Frente, saliendo todos a correr, ganando a lo mejor 5 metros, y esos 5 metros el otro tiene que luchar y se pierden 5 metros, se va ganando 5 metros. O sea, no hay un avance real, eso hace que la guerra se eternice y de hecho la guerra eh, acaba siendo de resistencia. Ujú. Bueno, pues se ha declarado la guerra, el hijo pequeño quiere apuntarse, le da cosa apuntarse porque ya es el único hijo de la familia, como decías tú, y la madre se pone triste porque dice, yo no pienso brindar por el inicio de la guerra, a pesar de que, como tú has dicho, hay gritos de alegría en la calle y todo el mundo Sí, está sí, sí. contento. Joey, el hijo este, se Claro, va a un restaurante. es una forma de ellos de, de mostrar su amor por Inglaterra y por luchar. O sea, había un fervor militar y un fervor nacional patriótico que en todos los países, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en todos los países existe esto. El único que no existe es en Estados Unidos, que sí que ocurrirá en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero en la primera no. Ellos salen, pero salen por una cuestión estratégica, porque ellos, dentro de lo que cabe, no les importa lo que pase en Europa. De hecho, no olvidemos que en la Segunda Guerra Mundial ellos entran únicamente por una cuestión de que les atacan, porque Ujú, ellos estaban haciendo negocios con los nazis. De hecho, el primer ordenador IBM que se vende fuera de Estados Unidos se lo venden al un campo de concentración, la primera utilización de un ordenador es para tener control de los prisioneros, ¿no? En un campo de concentración. O sea, que realmente hay esa exaltación patriótica, se hace en la Primera Guerra Mundial. ujú. Bueno, pues antes de irse a la guerra, el hijo pequeño, Joey, se va a un cabaret con amigos, otros amigos vestidos de militar. Se van a ir a Francia el sábado y entonces de mientras, pues comentan eso, que están contentos de que haya empezado la guerra y sale a bailar una chica que es Fanny Bridges, la hija de los criados, que cantaba y bailaba también, que ganaba premios y tal. Pues parece que está haciendo carrera en este sentido y el hijo de los jefes, de los amos, digamos, paga para poder ir al camerino de Fanny y darle una sorpresa, se esconde y ella se empieza a desnudar, lo descubren, entonces dice que son amigos, pero que no se reconocen porque han crecido, pero crecieron en la misma casa, ¿no? Son... se- Ella no le reconoce y cree simplemente es un mirón y le quiere echar. Y él Ujú. intenta jugar al juego de, pues si vivimos en la misma casa y no sé qué. O sea, hasta que al final le tiene que confesar que se conocen de eso. Y en ese momento vemos unos dirigibles que tiran bombas y tienen que ir a los refugios, pero ellos no pueden ir al sótano, así que van al tejado, al terrado. La luz se apaga y ven los bombardeos y se abrazan, ¿no? Se convierten en pareja allí. Pasamos de ahí a las tropas que llegan a Francia, hay muchos muertos y vemos un montón de cartelitos de cómo van pasando los años, los 3 meses que tenían que ser acaban siendo 1915, 1916, 1917, Sí, aquí se 1918. ve, creo que se ven las caras del principio, los militares tope muy contentos y a mí como se va viendo que la guerra va durando y cada vez las caras son peores, el sufrimiento, la guerra, tal, tal, tal. Ujú. Esta escena no fue dirigida por Frank Lloyd, sino por William Cameron Menzies, esta parte de cómo van pasando los años en la guerra. Sí, de segunda unidad, claro caso de Va- segunda unidad.
Vale, vemos un cartelito en el Teatro Arcadia en el que Fanny Bridges es la cabeza de cartel, digamos, en una comedia musical que se llama En la Luna. Y en el camerino está Joey, vestido de militar, que ha sobrevivido, es el único oficial superviviente del batallón y tiene que regresar al frente esta noche. Ellos dos son pareja, su función empieza en 5 minutos y ella promete escribirle una carta en el primer descanso para que la reciba en el frente, porque ella es famosa, recibe flores de admiradores, tiene una carrera. Y él tiene que ir con su madre antes de volver al frente. Eh, ella Fanny, la bailarina, le entrega un collar con una foto suya, como habíamos visto también en películas anteriores, para que le recuerde, ¿no? Y se despiden. Y Joey le pide casarse, pero ella dice que su madre no querría, que hablarán de esto cuando vuelvan de la guerra. Claro, aquí demuestra la diferencia. Dice, tu madre no querría que te casaras con una corista, ¿no? O Ujú. sea, hay las diferencias de clase social, ¿no? Tú Vale. eres un noble y yo soy una corista, por mucho que tenga más dinero que tú, pero sigo siendo de clase baja. Entonces vemos a Joey y a su madre que están en la estación de tren. La madre despide a su hijo que se va a ir a la guerra otra vez. Y Joey le vuelve a decir la frase esta que habíamos recalcado antes de tú no puedes hacer nada mal, tú no puedes portarte mal, ¿no? Que son las mismas palabras que le dijo su marido antes de irse a la guerra de los Boer. Que su padre también está en la guerra esta, la Primera Guerra Mundial. Entonces, el hijo se mete en el tren, se va y llega después, bueno, hay un montón de enfermos allí en el tren, la madre ve triste todos los mutilados que hay allí, y llega el tren de Joey a la estación y está muy alegre para ser uno que ya tiene experiencia de que ha ido y ha vuelto, está como si no supiera de qué va la guerra, está como con demasiado optimismo, muy ingenuo todavía. Como tú decías, no se ve la parte mala de la guerra aquí, es como... No, eh, pero sí que llega, hay dos. Uno llega, un recluta que está muy feliz y él no está tan feliz, ¿no? no, no, es al revés. Bueno, él está todo el rato eh, eh, eso, ayudando a este, pero con optimismo, no sé, se le ve como muy contento. Eso es lo que pienso yo, vaya. Yo Entonces, veo, yo creo que yo recuerdo que había un recluta que viene muy, como muy feliz no. y él Eh, está él está encendiéndose un cigarro. sí, sí. Bueno, Bueno, la cosa es vale. que va a ver a su padre, que está allí, que es el oficial del transporte ferroviario. Y el padre dice que el enemigo está huyendo, que se está hablando de un armisticio ya, que estarán en casa en unas semanas y se verán pronto. Se firma el armisticio, a las 11 en punto, cesan las hostilidades y vemos a la excriada, Helen, que va a visitar a Jane, la señora, que vuelve a tener criadas. Helen, como tú decías, ha prosperado, se ve ricachona y les comunica que sus dos hijos están juntos. La madre no lo sabía, entonces dice, bueno, tendrán que casarse, ¿no? Pero claro, tú no quieres que se case porque no somos de la misma clase, ella es una corista, no sé qué. La madre se ha enterado por una carta que le escribió Joey a su hija desde el frente y dice la madre, bueno, esto mejor que lo decidan sus hijos, que yo no me entrometo en los asuntos de mis hijos, así que se despide a Helen y bueno, se queda No con le esto de despide. que... ¿eh? Siguen discutiendo, entonces a ella le llega la carta. Parece que eso, Jane recibe una notificación justo cuando se ha acabado la guerra que le dice que Joey ha muerto. Y dice, ya no nos tendremos que preocupar por el casamiento de nuestros hijos porque mi hijo ha muerto, ¿no? Y hay Y se desmaya. celebraciones por el fin de la guerra, pero en cambio la madre, lógicamente, está ensimismada y celebra la guerra, pero completamente ida. Vemos a un grupo de ciegos que hacen manualidades, un montón de tumbas, vemos un montón de flashes otra vez, ¿no? El mundo tiene que desarmarse en Ginebra, ¿no?
el gas tóxico que nos va a dar seguridad, el mundo está arruinado. Hay un hombre que habla de que, bueno, Dios es una imposición que no se puede imponer a un niño. Un cura dice que nos acabaremos enfrentando a, a- y de qué le sirve al hombre ganar dinero, ¿no? O ganar el mundo entero. Hay escándalos políticos, sensacionalismos, orgías viciosas después de la guerra, eh, una oleada de suicidios, nuevo peligro de guerra, desastres, y vemos un burdel, una sala de fiestas donde hay homosexualidad. Los locos am, años 20. Sí. exacto. Em, entonces, bueno, vemos a parejas gays ahí poniéndole el uno al brazalete al otro, una pareja de mujeres, de lesbianas, una de un negro, otra de un blanco, todos se ve como en qué se ha abocado el mundo, ¿no? Y sale Fanny Bridges a cantar. Y la letra dice que por qué la humanidad hace el mundo tan mal. Vemos a la madre del que ha muerto, a la familia bienestante, jugando a dados con su amiga de siempre, a Margaret. A Margaret le gusta el jazz. Jane, en cambio, es más sosa, va a la ópera, al teatro y el zoo es lo que más le divierte. Y la otra amiga, Margaret, no para de ir con hombres, ha conocido un doctor y se va. El padre sigue vivo, los dos son viejitos ya, es fin de año, dejan otro año atrás. Su vida juntos ha sido una aventura, a veces triste, a veces feliz, pero nunca aburrida o miserable, que esta casa les ha visto vivir estas cosas y brindan por el año nuevo, que es 1933. Brindan por el futuro de Inglaterra y por ellos, por sus hijos y por la esperanza de que Inglaterra encuentre la dignidad, la grandeza y la paz de nuevo. Y volvemos a ver a los ciegos, las tumbas, los charlatanes de antes, los números musicales, trenes, buques de guerras, bailes. Sigue el brindis por la dignidad, la grandeza y la paz. Salen al balcón donde la gente celebra el año nuevo, se besan y vemos la cabalgata en el cielo, pues representando este paso de los años y como diciendo, "Ah, el mundo sigue, volveremos a caer en los mismos errores", ¿no? Y aquí acaba la película. ¿Qué te ha parecido? Bueno, a mí la película en líneas generales no me gusta. Yo creo que de lo que hemos ido un poco comentando, yo creo que la película no tiene ritmo, adolece de ritmo. Eh, yo creo que en ningún momento te sientes identificado con los personajes, te dan igual, muere uno, vive el otro. No me parece sutil, enseguida sabes lo que va a pasar, sabes qué va a pasar cada momento. O sea, cuando te anuncian el armisticio, sabes, o bien el hijo o bien el padre va a morir, sabes que va a morir alguien, pero también pasa con lo del Titanic. Me gusta el barco. Sí, desde la primera escena que dicen, vamos a brindar por el año nuevo, que estamos tan felices, vamos a despertar a todos los niños ahora que está, ya Claro, sabes que van a morir. va a morir todo. Pero el problema no es Sí. eso, porque yo creo que el problema es que la película nada un punto medio, que no agrada a nadie, es melodramática, es patética en el sentido de la flor de piel, no entiendes muy bien lo que pasa, lo ves venir, que la familia con dinero va a caer y la familia otra va a subir, no te lo explica. Y sobre todo el problema es que te da igual. O sea, el Ujú. gran problema de Sí. la película es que te da igual. Llega un momento que la estás viendo y pensando, a mí me da igual quién muera, quién no muera, los diálogos son estúpidos, no hay ningún El diálogo que mensaje tú lo digas. tienes que poner tú, ¿no? Tienes que hacer tú el esfuerzo de darle entidad a la Todo, película. todo. O sea, Sí. no ves al Noah Coward por ningún lado. Tú dices, Ujú. sí, lo que te he dicho. Al principio sí que lo ves en las conversaciones, pero a la que muere el borracho, Ujú. no, ya está, ya está. Los diálogos son estúpidos todos. No hay ni un diálogo que tú digas de un nivel. O sea, tú no ves al Noah Coward por ningún lado. No. Tiene Te que dan pasar de aquí a igual. aquí, de aquí a aquí. De aquí a aquí, Lo de que aquí a importa aquí. Y ahora es que venga, y pase el otro. calendario, ya está. Todo, venga, pum, y la guerra. Y te da igual. Si te da Ujú. igual. No te crees los amores, no te crees la evolución de la Fanny, no te crees que se enamore del otro, no te crees nada. O sea, Ujú. no te crees nada. Yo no veo amor en ningún momento. No, los del Titanic son tontos directamente. Son pavos, unos pavos que, ¿sabes?
no entiendes nada. O sea, no, no, no. Yo Ujú. estaba viendo la película pensando, es que me da igual. Es que no, no puedes. O Yo sea, creo que el mensaje de la película es, oh, qué rápido pasa los años, ¿no? Desde que ha entrado este siglo hasta ahora, pues la a de mí se me cosas que hizo han eterna. pasado. A mí Pues, se me hace pues eterna. ellos no saben todavía lo que les espera, que estamos solo en el año 33, 34, o sea que... No, no, es que a mí la peli se me hace eterna. O sea, la peli es que dices, pero por favor, Ujú. Bueno, si sé lo que va a pasar desde el principio. sí, sí. Se sabe toda la película entera, entera. Ujú. Sabes que ella se va a quedar sola. Lo sabes, es que lo sabes. Y bueno, no ha muerto el marido, da igual. O sea, yo pensaba de que moría el marido, pero da igual, no ha muerto el marido. Pues muy bien, pues me parece perfecto. Me da igual, es que me da igual. Ujú. Me da igual lo que le pase a todo. Muere el borracho y te da igual. Mueren los niños y te da igual. Muere Uno a quien uno, sea. sí, sí. ¿Qué dices? Ujú. Me da igual. Si es que, ¿por qué? Porque no implica, o sea, lo hace de forma, está tan mal hecho. Sí, como tú dices, hay diálogos que ya te dicen, bueno, hijo, nos veremos a la vuelta de que se ha acabado ya la Sabes que guerra. no. Sabes que va a morir, sabes que no va a Claro, pasar eso. pero tú lo Eh, sabes, pero, o sea, pero yo he visto películas que lo sabes, pero tienen algo. Sí. Tienen algo que te dices, bueno, lo, lo que hablábamos de la película anterior. En la película anterior había un suspense, que puede ser tonto, puede no ser no tonto. Pero es que aquí no es, no hay en ningún momento. O sea, yo te digo, ¿cómo sé? Te da igual, es que son intercambiables. Ujú. O sea, yo te digo que estalla una bomba al principio de la película, se mueren todos y te da igual. Es que, ¿por qué? Porque estás viendo, no, no, en ningún momento, o sea, la base de un drama es que tú te sientas reconocido con los personajes. Es la catarsis. Grecia clásica. El drama se basa en la catarsis. O sea, tú te proyectas en el teatro y tú sufres lo que sufren los personajes. Por eso lloras, por eso te enfadas, por eso te ríes, por eso todo, todo. O sea, tú tienes que sentir algún tipo de interacción con él. Aquí no. Aquí da la sensación que estás a 5 kilómetros de la pantalla. Te da igual. Es que te da igual. A mí me vuelve a pasar el síndrome este de Forrest Gump, lo que tú decías, los episodios, ¿no? Lo de, el Pero hecho de Forrest querer Gump, repasar toda la historia te claro, desconecta un poco, ¿no? pero Forrest Gump está bien hecho porque tú te sientes Exacto. identificado con Forrest Gump. Sí, 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 pero Cimarrón, por ejemplo, nos pasaba lo mismo un Nada, poco, nada. ¿no? Lo Mm, mismo, lo mismo, lo mismo. Que ujú, se está muriendo el protagonista y te da igual. Aquí es que te da igual. Es que te lo digo en serio. O sea, llega un momento que en mitad de la película sale un tío con una metralleta y los mata a todos. Y dices, pues muy bien. Y es que dices, pues muy bien. Se ha acabado la película, pues muy bien. Es que se acababa la película y pensabas, pues muy bien. ¿Qué me quieres explicar? ¿Que la guerra es mala? Sin novedad en el frente. pero es que tampoco lo explica bien, es lo que tú dices. Sí. Pero si yo quiero, o sea, yo quiero pensar que la guerra es mala, mírate en Sin novedad en el frente, que está bien hecha, que te sientes Ujú. que es- hazlo bien. Sí, sí, sí. No te puedes gastar tanto dinero en una obra de teatro. Es que me niego a creer que la obra de teatro es así. Me niego, o sea, me niego. Hay algo, o sea, no se ha adaptado bien. No, por eso te digo que no Alcobar ha visto la pasta. Porque no me. Claro, es que tú ves la obra y dices tú, pero a ti te ha emocionado. ¿Qué te ha emocionado? Si no se parecen. Si es que no se parecen los otros personajes. La tía te tiene que decir el nombre. La hija, la mujer del tabernero, la Ujú. mayor, se nota un montón que va a envejecer porque es vieja. Empieza la de esto y Sí, dices, si es sí, sí. vieja, si empieza de vieja, si es parece esto Benjamin Button, Ujú. empieza vieja. Y la quieren envejecer, digo, no la toques. No, en ningún momento te crees que tienen la misma edad. O sea, es que como maquillan al hombre, el hombre dice, pero que le ponéis el pelo blanco y os pensáis que... O sea, todo, es que no funciona nada la película. A mí la película no me ha funcionado nada en ningún momento. En ningún Ujú. momento. Bueno, Y es, y es eso, en los años. O sea, no entienden lo que quieren el mensaje. Lo del final, lo de que te ponen las mismas imágenes. Es que no funciona nada. No funciona. Chico, no funciona, no está funcionando.
vuelvo a repetir las otras candidatas del Oscar. Mujercitas, de Catherine Hepburn, ¿de acuerdo? Se merece un Oscar esta película. Soy un fugitivo de una pandilla encadenada. También está muy chula esta película, se merece un Oscar. Frank Capra, Dama por un día. Esta peli tiene argumentos, líos, las interpretaciones están muy bien. O sea, tienes candidatos que te pueden dar Adiós a las armas de Zúcar, ¿no? A mí esta no me gusta tanto, pero estamos hablando de grandes nombres, de Hemingway escribiendo una obra. eh, no sé, Claro, aquí tienes al nuevo Alcóvar, pero no lo ves por ningún lado. no, Al principio no. sí. La primera parte, ya te digo, no me río porque a mí este tipo de humor no me hace gracia. Pero ves el toma y daca, ¿no? Sí. Ves ese Tracy Hepburn discutiendo, ¿sabes? Esa lucha de sexos, el tío es un vago, la ella no, no sé qué. Vale, no me gusta ese tipo de humor. Porque para mí es Benito y, ¿sabes? Es escenas de pareja de estas, ¿sabes? Benito y compañía, aquella cosa que hacían en la primera con el moreno. Pero vale, es humor, no me río, pero es ingenioso, vale, no Walkover, te pillo, ¿sabes? Es la brujita aquella inocente, es la extraña pareja, vale, me vale. Es humor, no me llega, pero me vale. Pero es que a partir de entonces ya no hay nada. Es una Ujú. concatenación de escenas que tú dices, sé que la Fanny porque lo pone. No entiendes por qué la niña, o sea, por qué la niña muere el padre y sigue bailando. Eh, yo quiero pensar que no se ha enterado, porque es que si no, Pero vaya no tía más tiene friki. sentido. Una cosa más No rara. tiene ¿Por qué te enamoras de él? Es que no tiene sentido. Esa coincidencia. Que No, entras en no, un bar y es esa tía. esto es como lo del equipo de básquet masculino y femenino, que se tienen que juntar todos con todos. Aquí hay dos chicos y dos chicas. Pues ya está, ¿no? Liamos y ya está. Uno se muere en el Titanic, otro se muere en la Primera Guerra Mundial. Ya está. No me voy a buscar más Claro. personajes. Eh, Y porque no llega a la Segunda Guerra Mundial, si no se muere el padre y se queda ella sola. sí, sí, ya está. Sí, sí. Que es que yo pensaba, yo te juro, empezaba la película, pensaba yo, esta tía se queda sola. Ujú, Porque es una vacilona. Si es que todo lo ves venir, todo lo ves venir. Pero es que sin gracia, sin. Yo la estaba viendo y pensando, pero ¿cómo es posible? ujú, Porque es mala. Es ujú. que es mala. Pues fue un éxito, ¿eh? En aquella época, ya te digo, Sí, sí, no, pero no, si yo no, no ha llegado a esta época con manteniendo el tipo. Sí, sí. yo no discuto, pero yo esta película estaba en Filmin. Esta película creo que está en Filmin. O sea, que la encuentras, ¿no? No es una película, no entras a una página web rusa o sea, hay gente que la Claro, puede ver ahora. es lo que pasa. Estamos viendo Oscars. O sea, los Oscars te dan un estatus. No, claro, o sea, pero Se no quieren entro, pero conservar en la Biblioteca claro, pero Nacional y cosas de yo estas. no entro, o sea, yo no entro, pero o sea, quiero decir, que se sigue viendo. O sea, hay Ujú, premios Nobel que no se ven. No se leen, ya está, no se lee, ¿sabes? Echegaray, ¿quién lee a Echegaray? Nadie. Nadie lee a Echegaray ya. A Mistral, nadie lee a Mistral. O sea, hay tipos que ganaron en estos años, porque no dices el premio Nobel de Literatura, pero dices los premios Nobel de Literatura y no los conoce nadie. ujú, Que han envejecido y se dejan de ver. Esta obra, yo no entiendo cómo sigue en filming. Claro, o sea, eh, nosotros estamos viendo los Oscars y esta película es de los Oscars. Claro, es como un mal eso. episodio. Cuando hacíamos un mal episodio de Doctor en Alaska, pues era malo, ya está. Pero yo estoy viendo la serie, yo estoy viendo las películas. Y la siguiente película que vamos a hacer un peliculón. Es un peliculón. Ahora, yo digo es que es muy mala. Es que no le puedes salvar nada. Porque el Cimarrón tampoco podía salvar nada, pero no era tan mala. A lo mejor la recuerdo mejor de lo que era. Pero no. A mí esta película, de verdad, yo la estaba viendo o sea, yo prefiero una mala película que esto. Porque no te interpela. Yo la acabé de ver y pensé, pues vale, ya te digo. O sea, al final de la película, entra cualquiera de ellos y se los carga a los dos. Es como el final de la última de Tarantino. Que dices, 2 horas, 1 hora y media de qué me estás contando? Y al final lo del perro. Pon el perro al final, al principio, hombre. Ponme el perro al principio, que me divierto.
Pues esto es igual. 2 horas que además dura 2 horas. Eh, vale, sí, sí. Bueno, pues tú has mencionado que la siguiente es un peliculón. Se trata de Sucedió una noche, la película de Frank Capra, protagonizada por Clark Ahora Gable podrá y subir él, no le engañarán. Cuando digan sube Fran, ahora sí le podrá toca. subir Fran. Sí, sí, exacto. Sucedió una noche. Sí, sí, Pues voy a calentar palomitas. Nos vemos en la siguiente película. Sucedió una noche, 1934, Frank Capra. Nos que vemos. va bien. Hasta Adiós. luego. Adiós.